¿Qué sucede cuando la paz se convierte en una sentencia de muerte? ¿Qué ocurre cuando la espiritualidad debe empuñar el acero para sobrevivir? En las montañas de Henan, en el corazón de China, surgió un lugar que desafiaría todas las leyes conocidas del mundo monástico. Un templo donde la meditación y la guerra se fundieron en algo nunca antes visto. Un santuario que nacería entre el fuego de las dinastías y el rugido de la traición. Hoy descubrirás cómo comenzó la leyenda más letal de Oriente. Corrían los días finales del siglo V. China era un caos de reinos fragmentados, dinastías que nacían y morían en cuestión de años, y guerras que convertían provincias enteras en cementerios. La dinastía Wei del norte gobernaba con puño de hierro el norte del imperio, pero su poder estaba construido sobre cimientos de sangre y conspiración. En el año 495, el emperador Xiaowen decidió hacer algo inaudito: construir un templo budista en las montañas Songshan, cerca de la ciudad de Luoyang. No era un acto de fe, era política pura. El budismo estaba ganando influencia, y el emperador necesitaba controlar ese poder espiritual antes de que se volviera contra él. El templo fue llamado Shaolin, Bosque Joven, un nombre que ocultaba lo que realmente estaban haciendo entre esas paredes de piedra. Los primeros monjes que habitaron ese lugar eran estudiosos, traductores de textos sagrados, hombres dedicados a la iluminación y al silencio. Pero la paz que buscaban era una ilusión. China no perdonaba a nadie, ni siquiera a aquellos que renunciaban al mundo. Las bandas de saqueadores recorrían los caminos como lobos hambrientos. Los señores de la guerra disputaban territorios con una brutalidad que hacía temblar la tierra. Y en medio de todo eso, un templo de monjes pacíficos era visto como un objetivo fácil, un botín esperando ser tomado. Luego llegó él, el hombre que lo cambiaría todo. Su nombre era Bodhidharma, y venía desde el sur de India, cruzando montañas y desiertos que mataban a ejércitos enteros. Era el año 520 cuando este monje extranjero llegó a las puertas de Shaolin. No venía a predicar, no venía a convertir. Venía a enseñar algo que nadie en China había visto antes: la fusión absoluta entre mente y cuerpo, entre espíritu y fuerza física. Los monjes chinos meditaban sentados durante horas, días enteros, pero sus cuerpos se debilitaban. Bodhidharma los encontró frágiles, incapaces de soportar las largas jornadas de concentración que exigía la verdadera iluminación. ¿Qué hizo este monje que cambiaría la historia del combate para siempre? Creó un sistema, un método que transformaría cuerpos débiles en instrumentos de poder absoluto. Enseñó ejercicios que fortalecían cada músculo, cada tendón, cada fibra del ser humano. No era gimnasia, era preparación para la guerra espiritual, pero también para la guerra física que se avecinaba. Los monjes comenzaron a practicar movimientos inspirados en animales: el tigre que desgarra, la grulla que evade, el dragón que golpea con precisión letal. Cada forma tenía un propósito. Cada técnica era una respuesta a la violencia que rodeaba el templo como una tormenta inevitable. Pero Bodhidharma no solo enseñó técnicas de combate. Implantó una filosofía que se convertiría en el núcleo mismo de Shaolin, el Chan, conocido en Occidente como Zen. La meditación no era escapar del mundo, era dominarlo desde adentro. La iluminación no era pasividad, era control total sobre cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento del cuerpo. Un monje Chan podía permanecer inmóvil durante días, pero también podía desatar una furia calculada y devastadora en un instante. Esta dualidad, esta paradoja viviente, era lo que hacía de Shaolin algo único en toda la historia humana. Las primeras décadas fueron de silencio relativo. Los monjes practicaban en secreto, perfeccionando técnicas que transmitían de maestro a discípulo en patios ocultos y salones prohibidos. Pero China no iba a dejarlos en paz. Las dinastías seguían colapsando. La dinastía Sui unificó el imperio en el año 581, pero su reinado fue breve y brutal. Luego llegó la dinastía Tang en el 618, y con ella una era de expansión militar que sacudiría a Shaolin hasta sus cimientos. Los monjes ya no podían esconderse detrás de sus muros. El mundo exterior había llegado a tocar sus puertas, y esta vez venía armado hasta los dientes. El templo se enfrentaba a una decisión imposible: abandonar sus votos de no violencia o desaparecer bajo las espadas de los señores de la guerra que veían en Shaolin una amenaza o un recurso valioso. Los monjes eligieron un tercer camino. No abandonarían sus principios espirituales, pero tampoco morirían como corderos. Desarrollaron un código: solo lucharían para defender la vida, nunca para conquistar.
Solo empuñarían armas cuando no hubiera otra opción. Y cuando lo hicieran, su golpe sería definitivo, letal, absoluto. No había espacio para la duda en el puño de un monje Shaolin. ¿Cómo se prepara un templo de paz para convertirse en fortaleza de guerra? Los monjes comenzaron a entrenar con una intensidad que rozaba lo sobrehumano. Golpeaban árboles hasta que sus nudillos sangraban y se endurecían como piedra. Practicaban posturas durante horas hasta que sus piernas se volvían pilares inquebrantables. Estudiaban los puntos vitales del cuerpo humano con precisión quirúrgica, aprendiendo dónde un solo golpe podía paralizar, dónde podía matar. Cada técnica era probada, refinada, perfeccionada. No había margen para el error. Un monje débil era un monje muerto. Y entonces llegó el momento que definiría el destino de Shaolin para siempre. El año 621. El emperador Tang Gaozu enfrentaba una rebelión liderada por Wang Shichong, un general traidor que había tomado la ciudad de Luoyang y amenazaba con destruir la nueva dinastía antes de que pudiera consolidarse. El emperador necesitaba ayuda desesperadamente, y sus ojos se posaron sobre el templo en las montañas. Envió un mensaje directo: ayúdenme a derrotar al traidor, y Shaolin será protegido por la corona para siempre. Rechacen, y el templo será arrasado junto con la rebelión. Los monjes se reunieron, debatieron durante días. Algunos argumentaban que intervenir en asuntos políticos traicionaba todo lo que Shaolin representaba. Otros afirmaban que dejar morir a un emperador justo era un pecado mayor que romper un voto. Finalmente, 13 monjes dieron un paso al frente. 13 guerreros que cambiarían el curso de la historia china. Su nombre quedaría grabado en el acero y la leyenda: los 13 monjes de Shaolin. La batalla que estaba por venir no solo salvaría una dinastía, daría nacimiento al mito más poderoso de Oriente. El templo que había nacido entre llamas y acero estaba a punto de demostrar por qué su nombre sería temido durante 1000 años. 13 monjes contra un ejército. 13 hombres que habían jurado no matar, marchando hacia una guerra que definiría el destino de China. ¿Qué llevó a estos guerreros espirituales a romper el silencio de sus montañas? ¿Qué fuerza puede convertir a hombres de paz en instrumentos de destrucción absoluta? El año 621 marcó el momento en que Shaolin dejó de ser un mito susurrado y se convirtió en una realidad temida. Esta es la historia de cómo 13 puños salvaron un imperio y forjaron una leyenda inmortal. Wang Shichong no era un enemigo cualquiera, era un general brillante, despiadado, un estratega que había conquistado Luoyang con una ferocidad que hacía palidecer a los veteranos de guerra. Sus tropas controlaban las rutas comerciales más importantes del norte y su fortaleza parecía inexpugnable. Miles de soldados custodiaban sus murallas, catapultas, arqueros, caballería pesada. Wang tenía todo lo que un ejército necesitaba para aplastar cualquier resistencia. El emperador Tang Gaozu había enviado ejércitos enteros contra él, y todos habían sido rechazados con pérdidas devastadoras. La desesperación comenzaba a pudrir la moral de las tropas imperiales. Los 13 monjes de Shaolin llegaron al campamento imperial en silencio. No llevaban armaduras brillantes ni estandartes orgullosos. Vestían sus hábitos simples, portaban bastones de madera y caminaban con una serenidad que desconcertaba a los soldados que los veían pasar. Los generales del emperador los miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Qué podían hacer 13 monjes contra miles de guerreros entrenados? Pero el líder de los monjes, cuyo nombre la historia registra como Tan Song, se presentó ante el emperador con palabras que resonarían durante siglos. No venimos a conquistar, venimos a cumplir con el Dharma. Donde hay injusticia, debe haber justicia. Donde hay tiranía, debe haber liberación. La estrategia fue audaz hasta la locura. Los 13 monjes no se unirían al ejército principal, no lucharían en formación ni seguirían las tácticas convencionales de asedio. Infiltrarían la fortaleza de Wang Shichong durante la noche, sembrarían el caos desde dentro y abrirían las puertas para que las tropas imperiales pudieran entrar. Era un plan suicida. Un solo error significaba muerte segura, y no una muerte rápida. Wang Shichong era conocido por empalar vivos a los espías capturados, dejándolos agonizar durante días como advertencia. Pero los monjes no mostraron miedo. Habían pasado años meditando sobre la naturaleza de la muerte. Para ellos, el miedo era solo otra ilusión que debía ser dominada. La noche del ataque, los 13 monjes se movieron como sombras líquidas. Escalaron las murallas usando técnicas que desafiaban las leyes de la física. Agarres imposibles, saltos que parecían vuelos breves,
movimientos silenciosos que no dejaban rastro. Los guardias que los detectaban caían antes de poder gritar. Un golpe preciso en la garganta, una presión exacta en el cuello que cortaba el flujo de sangre al cerebro. Los monjes no usaban espadas ni lanzas. Sus manos eran las únicas armas que necesitaban. Cada técnica había sido perfeccionada durante décadas. Cada movimiento era economía absoluta de energía y máxima eficiencia letal. Dentro de la fortaleza, el caos estalló como un incendio descontrolado. Los monjes no atacaban en grupo. Se dispersaron por diferentes sectores, golpeando objetivos estratégicos con precisión quirúrgica. Arsenales de armas fueron destruidos. Torres de vigilancia quedaron sin guardias. Las cuerdas de las catapultas fueron cortadas. Y lo más devastador, los establos donde Wang mantenía su caballería de élite fueron liberados. Cientos de caballos enloquecidos corrieron por las calles estrechas, aplastando soldados y creando un pánico que ningún general podía controlar. Los defensores no sabían contra quién luchaban, solo veían sombras que golpeaban y desaparecían, monjes que se movían con una gracia letal que parecía sobrenatural. Tan Song y 2 monjes más llegaron finalmente a las puertas principales. Allí encontraron resistencia real. 50 soldados de élite custodiaban el mecanismo que abría las puertas y no iban a rendirse sin luchar. Lo que sucedió después sería descrito en crónicas imperiales como el momento en que los cielos rugieron. Los 3 monjes se lanzaron contra 50 guerreros armados hasta los dientes. Sus bastones giraban con una velocidad que el ojo apenas podía seguir. Huesos se quebraban con sonidos secos. Cuerpos volaban por los aires. No era una pelea. Era una demostración de lo que el entrenamiento extremo y la disciplina absoluta podían lograr. En menos de 10 minutos, las puertas se abrieron. El ejército imperial entró como una marea imparable. Wang Shichong fue capturado esa misma noche. Su ejército se desintegró sin su liderazgo. La rebelión terminó antes del amanecer, y los 13 monjes de Shaolin regresaron a su templo sin esperar recompensa ni reconocimiento. Pero el emperador Tang Gaozu no iba a olvidar lo que habían hecho. Les otorgó tierras, privilegios y, lo más importante, protección imperial absoluta. Shaolin dejó de ser un simple templo budista. Se convirtió en una institución reconocida por el Estado, un lugar donde los mejores guerreros de China podían ser forjados bajo el disfraz de la espiritualidad. Pero la leyenda no terminaría ahí. Durante los siglos siguientes, Shaolin sería llamado una y otra vez a defender China de amenazas que ningún ejército convencional podía derrotar. En el siglo XVI, cuando piratas japoneses conocidos como woku aterrorizaban las costas chinas, masacrando aldeas enteras y burlándose de las fuerzas imperiales, fueron los monjes Shaolin quienes marcharon al frente. 120 monjes guerreros enfrentaron a miles de piratas en batallas que duraban días enteros. Sus técnicas de bastón largo destrozaban las katanas japonesas. Sus formaciones coordinadas convertían cada combate en una lección de estrategia marcial. Uno de esos monjes, cuyo nombre era Yue Kong, se convirtió en leyenda viva. Solo enfrentó a 30 piratas que habían tomado como rehenes a mujeres y niños en una aldea costera. Los cronistas de la época describen cómo Yue Kong se movía entre los enemigos como un demonio danzante, su bastón golpeando con tal fuerza que los cráneos reventaban como frutas maduras. Liberó a todos los rehenes sin una sola baja civil. Cuando terminó, 30 cuerpos yacían en el suelo y Yue Kong no tenía un solo rasguño. La aldea construyó un santuario en su honor que aún existe hoy. Porque estas historias importan 1400 años después, porque demuestran una verdad fundamental. Shaolin no era teatro, no era coreografía para entretener emperadores. Era combate real, desarrollado por hombres que enfrentaban la muerte constantemente y perfeccionaban cada técnica con la única pregunta que importaba: ¿esto me mantiene vivo? El legado de los 13 monjes no fue construir un espectáculo, fue crear el sistema de combate más efectivo que Asia había visto jamás. Si esta historia está haciendo rugir algo dentro de ti, si sientes que la historia real es más poderosa que cualquier ficción, entonces únete a la legión que nunca olvida. Suscríbete a Gladius Historia ahora mismo. Aquí la historia no es un libro polvoriento, es acero, es sangre, es verdad que corta más profundo que cualquier espada. No te pierdas el próximo capítulo. No te pierdas cómo estos monjes desarrollaron técnicas que podían matar con un solo toque. Sé parte del legado que nunca muere. ¿Cómo se transforma un cuerpo humano común en un arma viviente? ¿Qué secretos se esconden detrás de muros de piedra que han resistido 1400 años de historia?
En los patios ocultos de Shaolin, lejos de las miradas del mundo exterior, se desarrolló un sistema de entrenamiento tan extremo que desafiaba los límites de lo humanamente posible. No era solo combate, era la fusión perfecta entre mente iluminada y cuerpo destructor. Hoy descubrirás los métodos prohibidos que convirtieron a simples monjes en leyendas inmortales. El entrenamiento comenzaba antes del amanecer. Cuando el resto del mundo dormía, los novicios de Shaolin ya estaban despiertos, enfrentando el primer desafío del día, la meditación de pie. No era sentarse cómodamente en posición de loto, era mantenerse en posturas imposibles durante horas, con las piernas flexionadas en ángulos que quemaban cada músculo, con los brazos extendidos sosteniendo el peso de jarrones llenos de agua. Un solo temblor significaba comenzar de nuevo. Un solo quejido era motivo de expulsión inmediata. Los maestros no buscaban guerreros fuertes, buscaban mentes inquebrantables que pudieran controlar el dolor como si fuera una ilusión más. La filosofía detrás de este tormento tenía un propósito letal. Un monje que podía soportar el sufrimiento extremo sin perder la claridad mental era un monje que nunca entraría en pánico durante el combate. Cuando una espada se dirigía a tu garganta, cuando 10 enemigos te rodeaban, cuando tu cuerpo sangraba y tus huesos gritaban, tu mente debía permanecer serena como un lago en calma. Esta era la verdadera arma de Shaolin. No la fuerza bruta, sino el control absoluto sobre el miedo y el dolor. Los enemigos podían ver sus técnicas, pero jamás podrían replicar la disciplina mental que las hacía letales. Una vez superada la meditación básica, llegaba el verdadero infierno, el entrenamiento físico. Los monjes golpeaban sacos rellenos de arena durante horas hasta que sus nudillos sangraban. Luego golpeaban árboles vivos hasta que la corteza se desprendía bajo sus puños. Y cuando los árboles dejaban de ser un desafío, golpeaban piedras. Sí, piedras duras que romperían las manos de cualquier hombre normal. Pero los monjes Shaolin no eran hombres normales. Sus manos desarrollaban callos tan gruesos que parecían armadura natural. Sus huesos se densificaban a través del trauma repetido, volviéndose más duros que madera de roble. Este proceso tomaba años, décadas, toda una vida de dolor autoinfligido en busca de la perfección marcial. Pero endurecer el cuerpo era solo el principio. Los monjes necesitaban velocidad, agilidad, reflejos que superaran el pensamiento consciente. Para esto, Shaolin desarrolló ejercicios que parecían sacados de pesadillas. Correr sobre troncos flotantes en estanques helados, manteniendo el equilibrio mientras el agua amenazaba con tragarte. Saltar entre postes de madera cada vez más altos y separados, hasta que un solo error significaba una caída de varios metros. Esquivar golpes de bastones múltiples atacando desde todos los ángulos, entrenando el cuerpo para reaccionar antes de que la mente pudiera procesar el peligro. Cada ejercicio estaba diseñado para llevar al monje al borde del colapso y luego empujarlo más allá. Y luego estaban las formas, las katas, las secuencias de movimientos que contenían siglos de conocimiento mortal codificado en cada gesto. No eran danzas bonitas para impresionar espectadores. Cada movimiento representaba una técnica específica de combate probada en batalla real. La forma del tigre enseñaba golpes demoledores que destrozaban costillas y cráneos. La forma de la grulla desarrollaba patadas precisas que alcanzaban puntos vitales con exactitud quirúrgica. La forma del dragón combinaba potencia y fluidez, convirtiendo todo el cuerpo en un látigo humano capaz de generar fuerza devastadora desde cualquier posición. Los monjes practicaban estas formas miles de veces hasta que cada técnica se volvía instintiva, automática, perfecta. Pero el conocimiento más letal de Shaolin no estaba en los golpes externos, estaba en los puntos de presión, los Dim Mak, los toques de muerte. Los monjes estudiaban el cuerpo humano con una precisión que rivalizaba con los mejores médicos de la época. Conocían exactamente dónde golpear para paralizar un brazo instantáneamente. Sabían qué punto presionar para detener un corazón. Entendían cómo un golpe aparentemente suave en el lugar correcto podía causar hemorragia interna mortal horas después del combate. Este conocimiento se transmitía únicamente de maestro a discípulo más avanzado, en sesiones secretas donde se practicaba sobre cadáveres donados específicamente para este propósito. La integración de meditación y combate alcanzaba su cúspide en una práctica llamada Yi Jin Jing, el clásico de transformación de músculos y tendones. No era un simple ejercicio físico, era una técnica de respiración y visualización que supuestamente permitía a los monjes canalizar el ki, la energía vital,
para aumentar su fuerza más allá de los límites naturales. Los escépticos modernos descartan esto como superstición, pero los registros históricos muestran monjes realizando hazañas que desafían explicación. Romper lanzas con el abdomen desnudo, soportar golpes de espada sin cortes profundos, generar golpes que enviaban enemigos volando varios metros hacia atrás. ¿Era ki irreal o biomecánica perfecta combinada con condicionamiento extremo? La respuesta no importa. Los resultados eran innegables. El entrenamiento con armas llevaba la letalidad a otro nivel. El bastón largo de Shaolin no era una herramienta defensiva, era un instrumento de muerte masiva en manos expertas. Un monje maestro del bastón podía enfrentar 10 espadachines simultáneamente y salir victorioso. El alcance superior del bastón, combinado con técnicas de giro que generaban velocidades imposibles, convertía cada golpe en una sentencia de muerte. Las crónicas militares chinas están llenas de reportes de monjes Shaolin destrozando formaciones enemigas completas usando solo bastones de madera ordinaria. No necesitaban acero. Su técnica era el verdadero filo. Pero quizás el aspecto más aterrador del sistema Shaolin era su énfasis en el combate múltiple. Otros estilos marciales entrenaban duelos uno contra uno. Shaolin asumía que siempre estarías en desventaja numérica. Las técnicas estaban diseñadas para moverse constantemente, nunca quedarse quieto, usar a un enemigo como escudo contra otro, golpear y desplazarse antes de que el siguiente ataque llegara. Un monje Shaolin en su máximo nivel no peleaba contra varios oponentes, los orquestaba, controlaba el flujo del combate como un maestro de ajedrez moviendo piezas hasta que todos yacían inconscientes o muertos a su alrededor. Y todo esto, toda esta brutalidad calculada, toda esta capacidad de destrucción absoluta, coexistía con la compasión budista. Los monjes meditaban sobre la naturaleza del sufrimiento mientras perfeccionaban técnicas para causarlo. Estudiaban las enseñanzas de Buda sobre la no violencia mientras sus puños se volvían martillos humanos. Esta paradoja no era hipocresía, era la comprensión profunda de que a veces la compasión requiere fuerza, que proteger la vida inocente puede exigir tomar vida culpable, que la paz verdadera debe estar respaldada por la capacidad de hacer guerra devastadora. Shaolin no creó asesinos, creó guerreros iluminados que entendían exactamente cuándo usar su poder letal y más importante aún, cuándo no usarlo. Este era el secreto que convirtió a Shaolin en leyenda. No era magia, no eran superpoderes místicos, era dedicación absoluta, entrenamiento que sobrepasaba los límites del dolor humano, y una filosofía que integraba cuerpo y mente en una unidad perfecta. Los métodos eran tan extremos que pocos sobrevivían el entrenamiento completo, pero aquellos que lo hacían se convertían en algo más que guerreros, se convertían en legado viviente. ¿Qué sucede cuando un secreto guardado durante siglos finalmente escapa de sus muros? ¿Cómo conquista el mundo un conocimiento forjado en las montañas remotas de China? El templo Shaolin no solo cambió la historia de las artes marciales chinas, desató una revolución que transformaría para siempre la forma en que la humanidad entiende el combate, la disciplina y el poder del cuerpo humano. Desde los dojos de Japón hasta los gimnasios de artes marciales mixtas en Las Vegas, todo rastrea su origen hasta ese templo en las montañas Songshan. Esta es la historia de cómo Shaolin conquistó el planeta. La primera expansión del conocimiento Shaolin fue inevitable. Los monjes que salían del templo para peregrinar o cumplir misiones llevaban consigo fragmentos del sistema. Algunos se establecían en otros templos budistas y enseñaban versiones modificadas de las técnicas. Otros eran contratados como guardaespaldas por comerciantes ricos que viajaban por la ruta de la seda, y en cada ciudad dejaban estudiantes fascinados por lo que habían presenciado. Para el siglo XVII existían docenas de escuelas de Kung Fu en toda China que reclamaban linaje directo con Shaolin, aunque solo unas pocas realmente lo tenían. La leyenda había crecido tanto que el nombre Shaolin garantizaba respeto inmediato, pero el verdadero momento decisivo llegó en el siglo XIX, cuando China enfrentó la humillación de las guerras del opio y la invasión extranjera. El orgullo nacional estaba destrozado, y muchos chinos buscaban en sus tradiciones marciales una forma de resistencia cultural. Las técnicas de Shaolin se popularizaron masivamente, ya no confinadas a monjes guerreros, sino enseñadas abiertamente a civiles que querían defender su tierra. Maestros legendarios como Wong Fei Hung llevaron el Kung Fu Shaolin a las masas, demostrando en combates públicos que las antiguas técnicas aún funcionaban contra adversarios modernos armados con pistolas y rifles.
el puño seguía siendo relevante incluso en la era de la pólvora. Mientras esto sucedía en China, Japón había estado desarrollando sus propias artes marciales durante siglos, pero la influencia de Shaolin era innegable incluso allí. Cuando Bodhidharma viajó a China en el siglo VI, algunos registros sugieren que monjes japoneses visitaron Shaolin durante la dinastía Tang para estudiar sus métodos. Estas técnicas se mezclaron con las tradiciones samuráis nativas, dando origen a escuelas como el Shorinji Kempo, cuyo nombre literalmente significa método del puño del templo Shaolin en japonés. La filosofía Zen que los samuráis adoptaron era la misma tradición Chan que Bodhidharma había establecido en Shaolin. La conexión era directa e irrefutable. El karate, que el mundo asocia automáticamente con Japón, tiene raíces aún más profundas en Shaolin. Okinawa, la isla donde nació el karate, fue durante siglos un punto de encuentro entre China y Japón. Comerciantes chinos vivían allí permanentemente, y muchos de ellos eran practicantes de Kung Fu Shaolin. Los habitantes de Okinawa aprendieron estas técnicas, las adaptaron a su contexto cultural y crearon el te, que eventualmente evolucionaría en karate. Maestros como Funakoshi Gichin, que llevó el karate a Japón continental en el siglo XX, siempre reconocieron la deuda con las artes marciales chinas. Cada kata de karate tradicional puede rastrearse hasta formas de Kung Fu Shaolin. Corea tampoco escapó a la influencia. El taekwondo, el arte marcial nacional de Corea, fue codificado oficialmente en 1955, pero sus fundadores habían estudiado karate japonés durante la ocupación japonesa de Corea. Y como el karate venía de Okinawa y Okinawa de China, el árbol genealógico llevaba inevitablemente de vuelta a Shaolin. Las patadas altas y espectaculares que caracterizan al taekwondo moderno tienen ecos directos en las técnicas de la forma de la grulla de Shaolin. Los creadores coreanos tomaron esa base, la refinaron, la hicieron suya, pero la semilla original germinó en las montañas de Henan hace 1400 años. La explosión global verdadera llegó con el cine. En los años 70, Bruce Lee llevó las artes marciales chinas a la pantalla grande con una intensidad que el mundo nunca había visto. Aunque Lee era principalmente practicante de Wing Chun, otra rama del Kung Fu chino, constantemente referenciaba a Shaolin como la fuente original. Sus películas generaron una obsesión mundial por aprender Kung Fu. De repente, cada ciudad occidental quería una escuela de artes marciales. Maestros chinos emigraron por miles para satisfacer la demanda, llevando consigo variaciones del sistema Shaolin. Lo que había sido un secreto monástico, ahora se enseñaba en gimnasios suburbanos de California y Nueva York. Pero el impacto más profundo de Shaolin en el mundo moderno se ve en las artes marciales mixtas. Cuando la UFC comenzó en 1993, fue diseñada para responder una pregunta: ¿qué estilo de combate es realmente el más efectivo? Inicialmente, los luchadores de Brazilian Jiu-Jitsu dominaron porque entendían el combate en el suelo, pero conforme el deporte evolucionó, los campeones necesitaban ser competentes en todas las distancias: golpes de pie, clinch, lucha, sumisiones. ¿Y de dónde venía ese concepto de sistema completo de combate? De Shaolin. La idea de que un guerrero debe dominar múltiples rangos y técnicas, que debe integrar golpes, proyecciones y control, era exactamente lo que los monjes habían desarrollado 1000 años antes. Los luchadores de MMA modernos entrenan con una intensidad que los monjes Shaolin reconocerían inmediatamente. Golpean sacos pesados hasta que sus espinillas se vuelven armas. Practican miles de repeticiones de la misma técnica hasta que se vuelve automática. Meditan y visualizan combates antes de entrar al octágono. Estudian anatomía para entender puntos de presión y vulnerabilidades. Entrenan bajo dolor extremo para desarrollar resistencia mental. No lo llaman Kung Fu Shaolin, pero la filosofía subyacente es idéntica. Convertir el cuerpo humano en un instrumento perfecto de combate a través de disciplina implacable y entrenamiento científico. Incluso las fuerzas especiales militares modernas han adoptado principios de Shaolin. Los Navy SEALs estadounidenses incorporan meditación y control respiratorio en su entrenamiento para manejar el estrés del combate. Las Spetsnaz rusas entrenan golpes a puntos de presión para neutralizar enemigos silenciosamente. El Krav Maga israelí, aunque diseñado para autodefensa civil, comparte con Shaolin la filosofía de simplicidad brutal, técnicas directas que funcionan bajo estrés extremo, sin florituras ni movimientos innecesarios. Diferentes nombres, diferentes contextos, pero la misma verdad fundamental que Shaolin descubrió hace siglos. En combate real, la eficiencia supera a la complejidad.
Hoy, el templo Shaolin original en China es un sitio turístico que recibe millones de visitantes cada año. Hay demostraciones diarias de Kung Fu, escuelas de artes marciales para niños, incluso shows comerciales que algunos puristas consideran una traición al legado original. Pero la verdad es que el verdadero Shaolin nunca estuvo confinado a un edificio. Está en cada practicante de artes marciales que se levanta antes del amanecer para entrenar, en cada luchador que medita antes de una pelea, en cada maestro que enseña que la verdadera fuerza viene de la disciplina mental, no solo del músculo. El templo físico puede haberse convertido en atracción turística, pero el espíritu de Shaolin vive en cada gimnasio del planeta. La historia que comenzó con un monje indio cruzando el Himalaya terminó conquistando el mundo entero. Shaolin demostró que las técnicas de combate más efectivas no surgen de la violencia ciega, sino de la observación científica, el entrenamiento metódico y la filosofía profunda. Demostró que la mente y el cuerpo no están separados, sino que son aspectos de una sola arma que puede ser perfeccionada infinitamente. Y demostró que las verdaderas leyendas no mueren, se transforman, evolucionan, conquistan nuevos territorios. El rugido de Shaolin resonó por primera vez hace 1400 años en las montañas de China. Hoy resuena en cada esquina del planeta y seguirá resonando mientras existan humanos que busquen superar sus límites y convertirse en algo más que ordinario. Ese es el legado inmortal de los monjes guerreros. Ese es el regalo eterno de Shaolin a la humanidad.